El silencio, esa ausencia de sonido que puede llenar un espacio con su peso, tiene una capacidad asombrosa para afectar la psique humana. No se trata simplemente de no emitir palabras, el silencio es un lenguaje en sí mismo, uno cargado de intenciones no expresadas, de pensamientos no compartidos, de emociones contenidas. ¿Pero qué sucede cuando el silencio se convierte en una herramienta? ¿Cuando deja de ser una opción pasiva para convertirse en un acto cargado de poder? Es aquí donde encontramos la verdadera fuerza del silencio, en su capacidad de manipular, controlar y someter a los demás sin necesidad de mover un dedo. Alguien que elige el silencio en una conversación no está necesariamente eludiendo el conflicto. En muchos casos, está creando un espacio para que la otra persona se vea obligada a llenar ese vacío, de alguna forma. Es como si el silencio se convirtiera en una pregunta no formulada, una acusación no dicha, una expectativa no expresada que empieza a pesar en el otro. En lugar de rebatir, el silencio funciona como una forma de desarmar emocionalmente al interlocutor, haciéndolo vulnerable, llevándolo a un estado de inquietud donde sus inseguridades comienzan a salir a la superficie. Esto no es un recurso nuevo, ha sido utilizado a lo largo de la historia por quienes dominan el arte de la manipulación emocional. El psicólogo Paul Watzlawick habla de cómo las personas tienden a llenar el vacío de un silencio incómodo con su propia ansiedad, asumiendo que hay algo más en juego que simplemente la falta de palabras. En una conversación, el silencio puede ser mucho más revelador que cualquier palabra, puede mostrar más de lo que una declaración directa podría, ya que revela lo que la otra persona teme o evita decir. El silencio en esta forma no es pasivo, es profundamente activo. No se trata de una retirada de la batalla, sino de una forma de control de la narrativa. Mientras tú permaneces callado, el otro se ve forzado a reaccionar, a explicar, a justificar, y en ese proceso, él se convierte en el que tiene algo que perder. Te convierte en el juez silencioso, mientras los demás sienten el peso de tu observación, de tu presencia sin palabras. Es un poder invisible, pero tan efectivo como cualquier forma de presión verbal. A menudo, las personas asumen que el silencio es una forma de evitar la confrontación, de no causar molestias, de no generar conflictos. Sin embargo, esta es solo una lectura superficial. El silencio, cuando es utilizado de forma estratégica, deja a la otra persona sin poder tomar el control de la situación. Cada segundo en que uno permanece en silencio, se incrementa la tensión. La incertidumbre aumenta, y con ella, la dependencia emocional de la otra parte, que comienza a temer lo que no está siendo dicho, lo que no se sabe. Imagina una situación en la que alguien intenta manipularte emocionalmente, buscando una respuesta que se ajuste a sus expectativas. Si respondieras inmediatamente, podrías estar siguiendo su guión. Pero si decides no dar ninguna respuesta, dejas que la persona se estrelle contra el vacío de tu silencio. Ese espacio se convierte en un campo de juego donde ellos, en su afán de llenar el vacío, se desgastan tratando de encontrar una respuesta que nunca les llegará. Además, el silencio puede ser una herramienta de distanciamiento emocional. Cuando permaneces callado frente a alguien que te ataca o te manipula, no estás defendiendo tus puntos de vista con palabras, en realidad, estás distanciándote de la batalla, dejándola atrás. No es necesario entrar en una guerra verbal, el silencio es la barrera que eriges entre tú y la otra persona, un muro invisible que dice no estoy dispuesto a ceder. Esto no significa cobardía, ni miedo, sino una afirmación de tu soberanía interna. En los momentos más intensos, el silencio revela más de lo que cualquier grito podría. En lugar de una confrontación ruidosa, de una lucha de egos que se desgastan en el intercambio de palabras, el silencio se convierte en una forma de poder mucho más efectiva, ya que elimina la posibilidad de respuesta del otro, dejándolos a la deriva, incapaces de encontrar una salida. Es necesario comprender que el silencio, lejos de ser simplemente una ausencia de sonido, es un campo de batalla psicológico donde se libran luchas invisibles, donde las emociones y las expectativas se convierten en las verdaderas armas. Y quienes lo manejan con destreza son los que verdaderamente entienden el poder que se esconde detrás de la quietud. El silencio, como ya hemos visto, puede tener múltiples facetas y connotaciones. Sin embargo, existe una distinción fundamental que debe ser entendida si queremos realmente comprender el poder de este recurso. Existen dos tipos de silencio, el silencio de defensa y el silencio de presencia. Ambos son poderosos, pero su origen,
su naturaleza y su impacto son completamente distintos. El silencio de defensa es el silencio que surge de la necesidad de protegerse, de escapar de un conflicto o de evitar confrontaciones dolorosas. Es el silencio del que huye, el que no tiene más opción que callar para no ser herido. Este tipo de silencio es reactivo. Nace del miedo, de la inseguridad y del deseo de evitar el dolor o la agresión. Es un silencio defensivo que busca resguardarse, pero que al mismo tiempo deja una sensación de vulnerabilidad, de estar a merced de lo que el otro decida hacer. Es el silencio del niño que se oculta ante una reprimenda, del individuo que evita un enfrentamiento para no ser atacado o el silencio de quien, en lugar de expresar su malestar, elige tragarse sus emociones para no parecer débil. Este tipo de silencio no tiene fuerza, no tiene control. Está marcado por la ansiedad, por la necesidad de evitar lo peor. Y, a pesar de que parece ser una solución momentánea, este silencio no resuelve el problema, solo lo postergamos, lo hacemos más grande y más pesado, hasta que, tarde o temprano, explotamos por dentro. Por otro lado, el silencio de presencia es completamente diferente. No surge de la defensa, sino de la afirmación interna, de la conciencia plena de uno mismo y de lo que uno representa. Es un silencio que no busca escapar de nada, sino que se posiciona ante todo, inquebrantable. Este silencio no está lleno de dudas ni de inseguridad, está lleno de certeza, de confianza, de control. Es el silencio del que sabe lo que es y lo que merece, del que se mantiene firme incluso cuando el caos lo rodea. El silencio de presencia es, en cierto modo, una forma de liderazgo silencioso. Es el tipo de silencio que transmite autoridad sin necesidad de palabras. Es el que inspira respeto sin exigirlo. Quien lo domina no necesita gritar, no necesita convencer a los demás de su valía, porque su mera existencia ya es una declaración de poder. Este silencio es el que se impone sin buscar imponerse, el que atrae las miradas y obliga a los demás a hacer una pausa, a reflexionar, a tomar en cuenta la presencia de quien lo emite. Este tipo de silencio es profundamente liberador. No se trata de callar por miedo, sino de callar porque no es necesario decir nada. Es un silencio que tiene fuerza, que transmite calma y dominio de la situación. Es el silencio de quien ha aprendido a controlar su energía, de quien ha dejado de ser víctima de sus emociones para convertirse en el dueño de su propia narrativa. No se defiende, se posiciona, y al hacerlo, transforma la situación a su favor. Este silencio también tiene un profundo componente psicológico. Mientras que el silencio de defensa está marcado por la necesidad de protegerse de los demás, el silencio de presencia está basado en la confianza de que uno no necesita la validación externa. No importa lo que los demás piensen, no importa si aprueban o desaprueban. El silencio de presencia es el resultado de una autonomía interna tan fuerte que no depende de las respuestas o reacciones ajenas para sentirse completo o validado. Es un silencio que emana de la madurez emocional, de la libertad interior. En este sentido, podemos entender el silencio de defensa como un acto de sumisión emocional. Es una respuesta pasiva ante la agresión o el conflicto, un silencio que busca evitar el sufrimiento. En cambio, el silencio de presencia es un acto de afirmación personal. No se calla por miedo, sino porque, al permanecer callado, se afirma la propia existencia, se redefine la interacción con el entorno. Es el silencio de quien tiene algo que decir, pero sabe que, a veces, no es necesario decir nada para que su voz sea escuchada. Este tipo de silencio es la clave de la autonomía emocional. Quien lo domina ya no se ve afectado por los gritos, las críticas o las presiones externas. El silencio de presencia establece límites claros, sin necesidad de justificación. Es un acto de integridad, de sabiduría. Mientras que el silencio de defensa se deja arrastrar por las circunstancias, el silencio de presencia se erige como una barrera que no se puede cruzar sin el permiso del que lo emite. Es importante entender que el silencio de presencia no es un comportamiento pasivo o apático. Al contrario, es una forma activa de control emocional, de dominio de la situación, de influencia sobre el entorno. El silencio de defensa busca huir del conflicto, mientras que el silencio de presencia lo transforma, lo redefine, lo utiliza en beneficio propio. Este es el silencio que los verdaderos líderes, los individuos de carácter y los hombres y mujeres fuertes emiten. No porque sean incapaces de hablar, sino porque han aprendido a hablar con su presencia, con su calma, con su estabilidad emocional.
Este silencio es un acto de poder, un recordatorio de que no es necesario hablar para ser escuchado, que la verdadera fuerza radica en la capacidad de estar en silencio y aún así comandar respeto. Ahora que hemos entendido la diferencia entre el silencio de defensa y el silencio de presencia, es hora de abordar un tema crucial. ¿Cómo se conquista el silencio de presencia? ¿Cómo se pasa de ser un espectador pasivo de la vida a convertirse en alguien que domina su propio espacio con solo su existencia? Esta conquista no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere introspección, disciplina y, sobre todo, valentía. La conquista del silencio de presencia comienza por la aceptación profunda de uno mismo. Solo cuando te conoces y te aceptas en su totalidad, con todas tus fortalezas y debilidades, eres capaz de establecer una presencia auténtica. Esta es la primera piedra angular. La sociedad nos ha enseñado a conformarnos, a ajustarnos a un molde, a callar cuando no estamos de acuerdo o cuando nuestras emociones están al borde de la explosión. Pero para ser verdaderamente libres y poderosos, debemos romper esas cadenas de conformidad. El primer paso es abrazar nuestra autenticidad, sin miedo a ser diferentes. Durante toda nuestra vida, estamos condicionados a seguir reglas que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos vestirnos, qué debemos pensar. Pero si seguimos ciegamente esas reglas, nos convertimos en sombras de lo que realmente somos. El silencio de defensa surge cuando nos comparamos con los demás, cuando intentamos encajar en una imagen que no es la nuestra. En cambio, el silencio de presencia se genera cuando nos permitimos ser quienes somos, sin pretender ser alguien más. Al comenzar a caminar por este camino, nos damos cuenta de que, a menudo, hemos sacrificado nuestra propia voz para agradar a los demás. Hemos callado porque nos dijeron que hacerlo era lo correcto, que la paz se encuentra en el silencio impuesto. Pero lo que realmente estamos haciendo es silenciarnos a nosotros mismos. El silencio de presencia, en cambio, nace de la comprensión de que la paz interior no se encuentra en la complacencia, sino en la integridad. Y esta integridad solo se logra cuando nos damos permiso para ser quienes somos, sin necesidad de buscar aprobación. El segundo paso en la conquista de este tipo de silencio es aprender a manejar nuestras emociones. No se trata de suprimirlas ni de ignorarlas. No es una lucha contra nuestras emociones, sino una danza con ellas. El silencio de defensa surge cuando nos dejamos llevar por la angustia, el enojo o el miedo. Respondemos a las provocaciones de manera impulsiva, y en ese momento entregamos nuestra paz y nuestra energía a los demás. El silencio de presencia, en cambio, es la habilidad de observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Es reconocer el enojo sin dejar que nos consuma, la tristeza sin dejarnos arrastrar por ella. Este tipo de silencio es una forma de control emocional, donde nuestras emociones ya no dictan nuestra reacción, sino que somos nosotros quienes elegimos cómo responder. Una vez que logramos una relación más saludable con nuestras emociones, el siguiente paso es aprender a establecer límites claros. Muchas veces, la gente abusa de nuestro silencio porque no hemos aprendido a decir no. Esto no se trata solo de defendernos de los demás, sino de proteger nuestro espacio y nuestra energía. El silencio de defensa ocurre cuando no establecemos límites, cuando dejamos que los demás se aprovechen de nuestra amabilidad o de nuestra paciencia. El silencio de presencia, por otro lado, es el silencio que se mantiene firme en medio de las demandas externas. Es la habilidad de mantener nuestro espacio interior, incluso cuando el mundo externo trata de invadirlo. Este tipo de silencio tiene una calidad trascendental. No es un silencio que se basa en la sumisión, sino en la afirmación. Cuando decides que ya no vas a ceder ante los demás, cuando te dices a ti mismo que ya no vas a ser manipulado por las expectativas ajenas, comienzas a crear una presencia poderosa. Este silencio no necesita ser ruidoso, no necesita ser ostentoso. De hecho, es un silencio que se expresa con calma, con firmeza, con la confianza de saber que no tienes que hacer nada más que ser tú mismo para que tu presencia sea suficiente. La clave de esta conquista es la valentía. No es fácil dejar de complacer a los demás, no es sencillo mantenerse firme en medio de la presión social. Pero es precisamente en este acto de valentía donde reside la verdadera fuerza. La valentía de ser tú mismo, de hablar desde tu autenticidad, de defender tu espacio sin tener que gritar ni imponer nada. La valentía de estar presente en el momento, de ser testigo de tus emociones y, a pesar de ellas, mantenerte firme en tus principios.
Y cuando finalmente alcanzas este nivel de conquista, te das cuenta de que el silencio ya no es una carga. Ya no es algo que tienes que forzar o que te hace sentir incómodo. El silencio de presencia se convierte en una segunda naturaleza. Ya no necesitas justificar tu silencio, ni pedir permiso para estar en paz contigo mismo. Porque sabes que tu presencia es suficiente. El mundo puede seguir girando a su alrededor, pero tú has encontrado tu centro. Y desde allí, desde ese lugar de paz interior, puedes navegar la vida con una calma inquebrantable, sabiendo que tu silencio tiene más poder del que jamás imaginaste. Este silencio no es pasivo, no es una retirada. Es un acto consciente de estar en control, de estar completamente presente sin ceder ante la presión de los demás. Es un silencio lleno de poder, un poder que no depende de los demás, sino de ti mismo. La conquista del silencio de presencia es, en última instancia, un acto de autoliberación. Liberarse de la necesidad de aprobación, liberarse de la compulsión de complacer, y abrazar la libertad de ser quien realmente eres. El silencio, en su forma más profunda, no es solo la ausencia de sonido, sino una poderosa herramienta de poder. Pero, ¿cómo puede el silencio convertirse en un medio para dominar, para influir en los demás sin necesidad de alzar la voz? La respuesta se encuentra en lo que podemos llamar silencio activo. Este tipo de silencio no es pasivo ni indiferente. Es un silencio cargado de intención, de presencia, de control. Un silencio que, en lugar de desaparecer en el vacío, ocupa el espacio de forma significativa. El silencio activo se utiliza de manera estratégica para crear una atmósfera de respeto, misterio y autoridad. Cuando una persona domina el arte del silencio activo, no necesita gritar ni forzar su poder. Su sola presencia basta para que los demás reconozcan su influencia. ¿Cómo se logra esto? La clave está en el control emocional y la confianza interna. En primer lugar, el silencio activo requiere de un profundo dominio de uno mismo. No es suficiente con callar cuando se siente la necesidad de hablar, se trata de un silencio que se elige conscientemente, un silencio que se utiliza como una forma de dejar que los demás reaccionen, que se muevan, mientras tú permaneces inmutable. Este silencio es el resultado de una mente serena, que no se deja arrastrar por las emociones ni las circunstancias externas. Es el silencio de quien sabe que no necesita llenar el espacio con palabras vacías para afirmar su valor. En cambio, deja que su presencia hable por sí misma. Al practicar el silencio activo, uno aprende a mantener el control, incluso en situaciones de alta presión. En momentos de tensión, donde otros pueden sentirse obligados a hablar, discutir o reaccionar, la persona que domina el silencio activo se mantiene en calma. No es que no tenga nada que decir, es que sabe que decir algo en ese momento solo disminuiría el poder de su presencia. Es un silencio que tiene la capacidad de desconcertar a quienes lo rodean, de hacer que los demás se cuestionen, se detengan y piensen antes de actuar. Este tipo de silencio es una forma de control sutil, pero extremadamente efectiva. El silencio activo también tiene el poder de establecer límites invisibles. Cuando alguien se encuentra con una persona que practica este tipo de silencio, experimenta una especie de magnetismo que lo hace dudar antes de cruzar esa línea. La falta de reacción inmediata genera una sensación de respeto tácito. Este silencio no es algo que se imita fácilmente, porque no se trata de una mera pose, sino de un comportamiento genuino, nacido de la seguridad interna. Cuando no cedes ante las provocaciones o presiones externas, los demás aprenden rápidamente que hay un espacio que no deben invadir. El silencio activo te convierte en alguien que, sin mover un dedo, es capaz de dictar el tono y la dirección de una interacción. La verdadera magia del silencio activo radica en su poder de desarme. Al callar en situaciones de confrontación, no caemos en el juego del otro. Mientras la otra persona espera una respuesta, una reacción, tú permaneces tranquilo, sin prisas, observando. Este tipo de silencio actúa como un espejo, reflejando las inseguridades de quienes te rodean. Mientras ellos se debaten en la necesidad de decir algo, tú simplemente eres, permaneciendo firme en tu postura. Este silencio les deja sin recursos, porque no pueden controlar lo que no entienden ni pueden leer. El silencio activo es, en esencia, una forma de dominación sin necesidad de violencia ni de agresión verbal. Además, el silencio activo permite una gran adaptabilidad. A diferencia de la respuesta inmediata y emocional, que muchas veces puede ser contraproducente,
el silencio te permite ganar tiempo. Te permite analizar la situación con claridad y decidir, desde un lugar de calma, cómo moverte. Los demás se sienten atraídos por este tipo de silencio porque lo perciben como una fortaleza. No es un silencio tímido ni pasivo, es un silencio que sabe exactamente lo que quiere y lo que no quiere. Dominar el silencio activo no significa ser hermético o inaccesible, sino más bien aprender a utilizar tu silencio como una herramienta para comunicar poder y control de una manera más profunda y eficaz. Este tipo de silencio requiere práctica y autoconciencia. Es un acto de autoliberación, un rechazo a ser manipulado por las expectativas ajenas. Cuando eres dueño de tu silencio, puedes elegir cuándo hablar y cuándo callar, y lo haces con el entendimiento de que cada momento tiene su propio valor. En última instancia, el silencio activo es la forma más pura de afirmación personal. No se trata de reprimir lo que sientes o piensas, sino de elegir cuidadosamente cuándo y cómo expresarlo. Este silencio refleja una mente clara, un espíritu fuerte y una voluntad inquebrantable. Y cuando logras dominar este tipo de silencio, te conviertes en alguien que no necesita pedir permiso para existir, porque tu sola presencia, silenciosa y firme, es suficiente para dominar la situación. El silencio, cuando es dominado y entendido en su máxima expresión, se convierte en una manifestación del Übermensch, el ser superior que no depende de las normas impuestas, que no necesita la validación de los demás para existir en su plena autenticidad. El Übermensch no es una figura que busca la aceptación ni se conforma con la mediocridad, es alguien que ha alcanzado la maestría sobre sí mismo, alguien que ha trascendido las expectativas ajenas y ha encontrado su propia verdad en el silencio de su ser. El silencio del Übermensch no es vacío ni sumisión, es un silencio lleno de poder y sabiduría. Es el silencio de quien sabe que su existencia es suficiente, que su valor no está en las palabras ni en las opiniones externas, sino en la profundidad de su ser. Al dominar el silencio, el Übermensch se convierte en una fuerza transformadora, capaz de influir sin la necesidad de imponer, de cambiar sin necesidad de gritar. Este tipo de silencio es, en última instancia, el camino hacia la autenticidad y el dominio de la propia vida. El Übermensch nos enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de callar cuando es necesario, para luego, con su mera presencia, moldear el mundo a su alrededor.